Hoy seguimos la corriente de dos ríos de la cuenca del Sella. Dos ríos que son afluentes del Sella. El Güeña, que nace aquí, y el Piloña, que veremos después. Y como hay que seguir la corriente, y a ver si no me mojo, y sigo la corriente hacia un sitio muy especial. A ver si no resbalo. 1, 2 y 3. Ahora. Ay. El río Güeña nace a 400 metros de altitud cerca de la Rovellada, en el concejo de Onís, en un lugar llamado El Agüeñazo. Covadonga está situada a orillas del río Güeña. La parroquia incluye el Real Sitio de Covadonga con su santuario y forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. Bueno, don Juan José, venimos, ya sé que usted de ríos anda justín. Sí. Pero viniendo al Güeña, pues tenemos que pasar por aquí, por Covadonga, que es un sitio emblemático. Así es. Bueno, yo de ríos no sé mucho, pero lo que sí puedo decirles es que de agua y de humedad en Covadonga, bastante. Sí. Y del santuario, pues evidentemente es un referente en esta zona. El santuario con el flujo de visitantes, un abad, porque un abad, ¿a qué se dedica? Quiero decir, ¿cuál es la función del abad? Bueno, vamos a ver, la función del abad, primero históricamente, lo primero que aquí hubo atendiendo al santuario ya en el siglo VIII fue una comunidad monástica. Después fue evolucionando hacia canónigos y después a canónigos, a un cuerpo de canónigos como somos ahora, como los de las catedrales. Lo que pasa que el abad es la cabeza de ese cuerpo, de ese conjunto de canónigos, y recibe el nombre de abad sobre todo porque se ha heredado por la historia, porque hasta el Concilio Vaticano II la provisión del abad era de provisión real. Y por ese motivo siempre se conservó históricamente, aunque hubiese desaparecido la comunidad monástica, quien preside y quien se ocupa de alguna manera de presidir y de gestionar el santuario es el abad. ¿Cuántos años lleva usted aquí, no Juan José? Llevo 6 años. 6 años. 6 años, sí. Y cuando a usted le dicen, bueno, a Covadonga, ¿no? O sea, como pues la Champions, ¿eh? ¿O no? Bueno, yo la verdad es que cuando me encomendaron que viniese a Covadonga, pues la verdad es que me sorprendió, debo reconocerlo, porque no me había imaginado venir a Covadonga o que se me encomendase esta tarea. Tengo que decir también que para mí fue pues una satisfacción, porque sé lo mucho que Covadonga significa para Asturias, para los asturianos y también para el resto de España. Cuando uno llega aquí se encuentra con que además te confirmas en ello, pues lo que te da uno cuenta aquí de que el santuario tiene una proyección nacional y internacional y mundial muy grande, muy superior a lo que a veces pensamos los mismos asturianos. O sea que a veces que nos quedamos un poco, decir para un asturiano la trascendencia de Covadonga, pero igual nos quedamos hasta cortos. Yo creo que nos estamos empezando ya a quedar cortos. Sí. Sí, porque sobre todo desde la visita del Papa Juan Pablo II, Covadonga entró dentro de los itinerarios de santuarios marianos. Entonces, dése cuenta que por aquí está pasando gente de lugares que casi nos parece sorprendente, pues gente que viene de Corea, grupos que vienen de Malasia, también sobre todo de Norteamérica, de Latinoamérica. Es sorprendente. ¿El abad mantiene contacto con esos visitantes? Pues sí, una de las funciones del abad es de alguna manera acoger o saludar muchas veces a los peregrinos o a los grupos de peregrinos, y sobre todo es como el rostro o quien pone voz de alguna manera al santuario. ¿Y cómo sabe usted cuando usted está por aquí asomado y dice, aquellos? No, generalmente... ¿O está previsto? No, generalmente los grupos de peregrinos que vienen, peregrinaciones que vienen organizadas, suelen conectar anticipadamente con el santuario. Muchos de ellos, sobre todo para solicitar dónde poder celebrar la Eucaristía. Y luego están los grupos de Asturias o de España que vienen peregrinaciones, grupos de todo tipo. El abanico es muy amplio, de asociaciones, unas son religiosas, otras son culturales, otras son deportivas. Siempre procuran conectar con el santuario previamente. Entonces, con esa relación, o bien el abad o bien alguien de los canónigos entra en contacto con ellos, por lo menos para darles la bienvenida a Covadonga.
Bueno, yo aprovechando que estamos aquí, voy a ver un poco de río, voy a ver un poco de agua, voy a dar un paseín, visitaré la Santa Cueva, pero antes, como usted mencionó, desde que vino el Papa Juan Pablo II al Real Sitio y se proyectó, no habría que ir, a lo mejor, digo yo, preparando al Papa Nuevo. Hombre, si vinieses por aquí... Hombre, yo creo que... No hay nada de eso por ahí preparado. Vamos a ver, desde el santuario sería enormemente grato que se pudiese volver a repetir una visita papal a Covadonga. No corresponde al santuario, pero bueno, yo supongo que... Pero ya se está poniendo usted caruca, ¿eh? No. Supongo que, en fin, de alguna manera, cuando el Santo Padre mira a España, pues mirará los santuarios, evidentemente, y seguro que no le pasa desapercibido Covadonga. ¿Y cuál sería el trámite, permítame, burocrático, legal, para solicitar una visita papal? Hombre, el protocolo. El protocolo, yo creo que ese es un protocolo que no está en el santuario. El protocolo, siempre no hay que olvidar que, bueno, el abad es de alguna manera quien preside el santuario, la cabeza del santuario, pero forma parte de la diócesis, y eso realmente es, sin duda ninguna, quien debe invitar siempre debe ser ineludiblemente el señor arzobispo de Oviedo. El arzobispo llama ahí, Juan José, que le va a ir usted, estamos pensando, ¿hay algún problema? No, que va, no, el señor arzobispo seguro que mira, además mira con mucha simpatía a Covadonga y con cariño, pues sería, yo creo que de los primeros en sentirse muy satisfecho de que el Papa pudiese venir a Covadonga. ¿Sabe de lo que disfruto yo aquí en Covadonga, en el Real Sitio? Del silencio. Pues el silencio es verdad, mire, me alegro que lo diga porque es uno de los lenguajes del santuario, y a veces pensamos en Asturias sobre todo que Covadonga son unas determinadas horas al día, las que hay por aquí mucha gente, y a veces algunos dicen, oiga, es que va uno a Covadonga y está lleno de gente, y en Asturias suele decir, presta a ver gente, pero también te prestaba que hubiese más de silencio. Pues hay unas horas, las mañanas y las tardes, sobre todo las mañanas y las tardes a partir de las 6 o de las 7 de la tarde, que hay un silencio especial en Covadonga. Una luz también y un ambiente. Espiritualidad igual. Claro que sí, es un lugar muy espiritual en el que la naturaleza, yo creo que es un lenguaje también espiritual del santuario. Estamos intentando, siguiendo la corriente de unos ríos y otros, aprender a leer eso. El encanto de cada sitio, de cada rincón, y la verdad que hay momentos en que uno se inunda, ahora especialmente. Y si me permite, voy a disfrutar un ratín, darme un paseín. Y que disfrute, que disfrute. Seguro, muchas gracias. A usted. Cuando venga el Papa... Le diremos que había quien lo pedía, que viniese. Sí, oye, que dijo Laude que no hay problema. No, y que el abad tampoco. Y el abad tampoco. Este río discurre tranquilo y con esa misma serenidad llegamos al Palacio de Corao, una edificación de más de 500 años donde hago un alto en el camino para charlar con uno de sus habitantes. ¡Alfonso! ¡Abro! Hola, buenas. Bueno, como no hay audio, bueno, luego desde allí, viendo el río y mira el río. Bueno, ¿estás en tu casa? ¿Entramos en esta? Alfonso, venía siguiendo la corriente del río Güeña y vi la casa guapa. Bueno, se hace lo que se puede para mantenerla. Que no será fácil. No, la verdad que no. Estas casas hay que vivir en ellas bastante tiempo para que se mantengan en pie, básicamente. ¿Qué historia tiene la casa? ¿De qué año es? Bueno, tiene documentados 500 años, pero no se sabe realmente cuándo se construyó la primera parte de la casa más antigua. La que fue hecha el primer núcleo casa a casa y luego fue creciendo... Sí, hay una pequeña discusión o debate sobre qué es el origen de la casa. Se supone que la parte antigua era un torreón de defensa o algo así, por una ventana almenada de estas que hay de defensa, y que luego se fueron añadiendo módulos con el tiempo. Pero bueno, no se sabe muy bien exactamente cuál es el origen de la casa. Es una casa de leyenda, ¿eh? Bueno, tanto como esa no sé si decir, pero sí. Sí, ¿sí o no?
Bueno, para mí sí, es de leyenda o es de historia de la familia. O sea que aquí lleváis toda vuestra Sí. familia, ¿por qué era? ¿Materna o paterna? Paterna. La casa fue de la familia desde que se construyó, desde los inicios, y se fue pasando de generación en generación y aquí sigue. Durante un tiempo no se habitó, se vivió en el Palación, que era otra casa que había en la entrada del pueblo. Y ¿El Palación? Sí, el Palación. Este es Aquí. el Palacio, bueno, se conoce en la zona por el Palacio, y el otro es el Palación, era la casa grande. Se construyó a posteriori y la familia se mudó para allí, y esta se alquiló como mesón, una temporada. Fue mesón. Sí. ¿En qué año? Hace... Pues eso fue en el siglo XIX, cuando se movieron otra vez para acá, así que previo al siglo XIX. A principios del siglo XIX, no sé exactamente el año. Posada, no sé fonda, decirte. mesón. Sí, de mesón del camino. Porque además está en un itinerario cerca del río, pero también de tránsito, claro. Porque... Sí. Sí, cerca de Covadonga, bueno, toda esta zona supongo que en aquella época sería bastante transitada. Y bueno, siempre hubo también hay una feria muy grande de ganado en Corao. Corao. Y supongo que también sería de hospedaje para la gente que viniera. ¿Qué peculiaridad o qué esquina, si la hay, o qué rincón, esquina no, rincón, te gusta más de la casa, tía? A lo mejor el jardín, Alfonso. El jardín y el corredor, cualquiera de los corredores de ahí que tenemos atrás, son bastante acogedores para el verano. Estar tranquilamente a la sombra y desayunar o leer algo mientras oyes un poco los pájaros y alejarte un poco del ruido de la ciudad, pues es agradable. Eso está bien. Así me apetecía quedar aquí un ratín más. Pero Bienvenido eres. si no te importase que la viésemos un poco por dentro, Cuando antes de quieras. seguir la corriente, Bienvenidos sois para Vale. entrar dentro de casa. venga, pues Pues vamos a verla. Y después seguimos la corriente. Que yo quedo medio dormido, ¿eh? Venga, vamos. ¿Esto qué será? Castaño, Alfonso. Sí, castaño tratado. La mayor parte de la madera de la casa es castaño. Y bueno, esta zona de aquí antes era lo que eran las secciones del servicio. ¿Ah, sí? Sí, y una de las historias que comentabas antes, legendarias de la casa, es un antepasado mío que estuvo en Chile, trajo un montón de cosas allí y se decía que había traído una momia. Una momia de Chile. Una momia de Chile. Y cuando mi abuelo y sus hermanos estaban recogiendo todos los cacharros que había dejado aquí, pues jugando entre los trastos se encontraron una momia, sacaron la cabeza de la momia tirando de los pelos ¿Ah, sí? y apareció la momia de Eduardo Llanos allí. Y Vaya estuvo susto. expuesta en el Prado una temporada. Vaya susto. Sí, la verdad que... Que perdone, ¿eh? Que estamos recogiendo. Pasa, pasa. Bueno, gracias. Está muy guapa, ¿eh? Continúa el Güeña hasta Soto de Cangas y allí se le une por la izquierda el río Reinazo, que después de pasar por la Riera llega procedente de Covadonga para finalmente atravesar todo Cangas de Onís. Mari, el Güeña desemboca aquí, ¿no? Exactamente. Júntase aquí. Exactamente. El Güeña nace en el concejo de Onís, en la Rovellada. Y Allá estuvimos. Ah, ya estuvisteis allí. Bueno, pues allí nace y ya desemboca aquí en Cangas de Onís, en el río Sella. Y El aquí, Güeña es el principal afluente del río Sella. y en este puente romano, ¿y es romano? Que no es romano, es de la Edad Media. Es una transición del románico al gótico. Previsiblemente su construcción está entre los siglos XIII y XIV. Bien. ¿Cuántas fotos habrá? ¿Cuántas personas se habrán hecho fotos en este puente? Madre, millones, miles ya no, millones de personas que vienen de todo el mundo a ver el puente romano, que es el monumento más emblemático de Cangas de Onís. ¿Y tú tienes foto Yo tengo muchas fotos. en el puente? El puente, abajo del puente, arriba del puente, en el paseo, en todos los sitios. Oye, antes de seguir ya pa'l Piloña, aparte del puente, el entorno del Güeña con Cangas de Onís, Sí. a ti, ¿tú qué recomiendas? Llega a la oficina de turismo. Yo o algo. recomiendo, lo primero de todo, a las personas que nos vienen a visitar, llegar a la oficina de turismo. Ahí encuentran un grupo de profesionales que les informarán de Cangas de Onís, del resto del concejo y del resto de Asturias. ¿Del resto de Asturias también? También, aquí de todo. En inglés, en francés. Mira, Mari.
Pero antes de mandar a los otros sitios a Asturias, primero que se quede por aquí. No, aquí, siempre aquí, información de la zona. ¿Y qué recomendáis? Hombre, pues aquí visitar, lógicamente nosotros somos de entrada a los picos de Europa. Tenemos a 5 minutos al santuario de Covadonga. ¿También estuve allí? También estuviste allí. Al lado tenemos la costa, 20 minutos. La verdad que lo de paraíso natural lleve bien verdad, ¿eh? Eso es una verdad como un templo. Porque dices, voy a la montaña ahora y en hora y media, bueno, en hora y media, en menos plántome en la playa. Exactamente, eso es. Pero bueno, yo soy más de río, ¿eh? Más de río, ¿eh? Muy bien. ¿Y el río gústate? Bueno, yo soy más así, más de mar. Sí, ¿eh? Sí, tú más de desembocadura. Eso es, más de playina. Y luego recomendáis también, me imagino que la pregunta típica, ¿y para comer por aquí? Uy, para comer tenemos cientos de restaurantes y sidrerías repartidos por Cangas de Onís y todo el concejo. ¿Y platos típicos, los tortos? Hombre, los tortos, la fabada, el pote... Todo ligerino, ¿eh? Todo ligero, todo contundente. ¿Y alguna vez te llegó algún turista preguntándote por algo que no fuese de la zona? No, que te dijese, por ejemplo, yo qué sé, la catedral... No, siempre de aquí, de toda la zona, de los picos de Europa, de todo. Porque los viajes ahora prepárense, ¿no? Sí, ahora está todo programado, ya viene todo. ¿Y qué turismo suele venir? ¿Familia? Hombre, de todo, parejas, familia, turismo nacional, internacional, de todo un poco. Qué guapo el turismo en pareja, ¿eh? Cangas de Onís, Cangas de Onís es una zona muy visitada por todo tipo de turistas. ¿Y algún país, ya dijiste inglés, francés, pero algún país así? Franceses, Australia, Sudáfrica, Corea del Sur. El otro día tuve a 2 turistas de Corea del Sur. ¿Y qué hablaban? En inglés, todo en inglés. Menos mal. Y preguntaban por los picos de Europa. Y dices, los picos de Europa, por aquí para arriba. Exactamente. Bueno, pues todo de frente. Picos de Europa por aquí para arriba y yo por aquí para abajo, que voy para el Piloña. Y voy a dejarte ahí para que tengas, además de la foto, una imagen en la tele y yo sigo la corriente. Y sigue la corriente. Hasta luego, Mari. Hasta luego. Nous allons à notre moment, mademoiselle. En la misma depresión que el río Güeña, pero en sentido contrario, está el río Piloña, también llamado Río Grande, a pesar de tener unos 30 kilómetros de recorrido. Un elemento natural importante en la historia y en la vida del río Piloña y la Sierra de Peñamayor. De la Sierra de Peñamayor viene el río Pra, que se junta en este sitio tan guapo con el Piloña. No se junta, se incorpora el Pra al Piloña. De su paso por Nava, cabe destacar que entre Piloña y Fuensanta bordea el Palacio de la Ferrería. Había que venir al río Piloña y hablar contigo. Bueno, está bien. Tú de Piloña... Poco. Lo que... Porque tú eres de Langreo, dilo. Sí, de la Felguera, de Langreo. Ahora es todo lo mismo. Sí. Bueno, arqueológicamente que yo lo tuyo... porque de fútbol no vamos a hablar tampoco. Bueno, Balmas que no. Arqueológicamente, el río Piloña o esta cuenca del Sella por la parte que toca al Piloña, ¿qué características tiene? Arqueológicamente, geológicamente... Arqueológicamente y geológicamente. Sí, porque... Pregunta fácil. Sí, yo creo que son indisociables las dos cosas, ¿no? Pues el río Piloña es casi gemelo del complejo Nora-Noreña. Unos discurren pues con rumbo este-oeste y otros oeste-este, ¿no? Y esos dos, diríamos, complejos hídricos, uno perteneciente a la cuenca del Nalón y otro a la cuenca del Sella, transitan por lo que se llama la depresión longitudinal o depresión prelitoral asturiana, que es una cubeta que está entre la costa, diríamos el litoral, y las sierras centrales asturianas. ¿Y esos ríos, el discurrir en una dirección u otra, tienen alguna diferencia?
No, simplemente que hay una discontinuidad geológica en un momento determinado que hace que la vertiente de aguas bascule hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Pero son, yo creo que prácticamente gemelos. De hecho, desde Oviedo a Panes es la misma unidad, podemos decir casi geomorfológica. Lo que pasa que de Oviedo a Riondas es más ancho y de Riondas a Panes es algo más estrecho. Cuando hables de estrecho y ancho, Sí. ¿a qué te refieres? Pues al espacio que hay entre, diríamos, la costa y las sierras centrales. Y eso no marca, quiero decir, no hay cauces o ríos que son más violentos o más lentos o más tranquilos, dependiendo de en qué dirección Sí, discurran. Claro. Estamos ante Veslo. un fenómeno, diríamos, hidrológico, pues extraño en el norte y extraño pues, en Asturias. Normalmente los ríos asturianos suelen ser cortos, violentos, con mucha actividad, y estos ríos son lentos, pausados, porque transitan por un espacio, diríamos, que les permite discurrir y salvan la escasa pendiente pues de forma tranquila. ¿Cómo descubriste tú el río Pilón, ya que me dijeron a mí que sabéis tanto de él? No es que lo haya descubierto. El río Piloña es causa de la llegada de agua de dos cursos, diríamos, secundarios. Uno es el Pra, sobre el que estamos, que en algunos mapas, en alguna cartografía viene con el nombre de Fuente Santa, pero en realidad es el Pra, que nace en la Sierra de la Beluga, aquí en Vímenes, y otro es el Biao, que nace en el Solano, en la parroquia del Remedio, aquí en Nava, con lo que configuran una especie de V y se juntan aquí en la Vega de Ceceda, donde está ese puente que está reconstruido, muy bien reconstruido, por cierto, muy guapo, ¿eh? Se juntan ahí y configuran el Piloña. El Piloña pues toma nombre a partir de la Vega de Ceceda hasta, diríamos, su unión con el Sella. Va a ser de la Felguera. Vaya, ¿eh? Como para preguntarte por el Nalón. Y después hay que destacar aquí también, cerquina, el Palacio de la Ferrería, ¿no? Sí, que está íntimamente ligado o asociado al río este. ¿Y características del palacio? Bueno, tendríamos que verlo y enseñártelo, porque así, sin diríamos, una imagen que pueda utilizar, resulta difícil. ¿Quieres hacerme trabajar, eh? Sí. Pues venga, pues vamos. ¿quieres ir a Belú? Sí, vamos. Vamos a Belú. Venga. Palacio de la Ferrería. Todo tuyo. Dime. Bueno, te cuento. Palacio, ahora, o desde el siglo XVI, XVII, antes yo casi me atrevería a decir que castillo. ¿Castillo? Sí. Fíjate bien. ¿Qué ves en el centro? Una torre. Una torre maciza y así a simple vista, ¿tú crees que tiene que ver algo con el resto? Yo creo que no. No, problemas de defensa o así, ¿no? Claro, de tal manera que esa torre, si le unimos pues una empalizada de madera, elementos, diríamos, perecederos, sería como una especie de torre del homenaje de un castillo, del que se perdió, diríamos, lo perecedero, y con el tiempo se convirtió en palacio rural. Fíjate la cosa, de fortaleza a palacio rural. Sigue. Y todo esto ocurre, es decir, las fuentes, no hay una investigación arqueológica rigurosa, ¿eh? Todo lo que está, todo lo que te cuento está basado en las fuentes y en la interpretación, diríamos, tipológica del tipo, ¿no? Entonces, parece ser que la torre, pues puede relacionarse con los Álvarez de las Asturias y estaríamos en el siglo XIV. Sería una torre bajo medieval. Con el tiempo, esa torre, o a esa torre se le fueron añadiendo pues distintos elementos. Cuerpos. Y de todo eso que estás viendo, el último elemento de la fachada es ese magnífico escudo que hay ahí. ¿No ves que tiene la fachada, está la fachada partida? Sí. Bueno, pues ese escudo puede ser perfectamente del siglo XVII, con lo que entre un momento determinado de la Baja Edad Media
Es decir, el mundo gótico, porque la torre tiene características góticas. Hasta el siglo XVII, pues fue creciendo a base de adendas el palacio. Es decir, de fortaleza a palacio rural. ¿Y la ubicación aquí por qué? Puede ser que sea un misterio, ¿no? Que sea una cosa un poco extraña que esté aquí, que parece que está una especie de fondo de valle, pero es una zona, diríamos, de paso, de comunicación. Y probablemente el concepto de ferrería puede indicarnos también alguna otra cosa, ¿no? Probablemente esté controlando alguna materia prima importante. Debe ser hierro. Puede ser, esto es una zona importante de calizas y, bueno, pues asociado a las calizas hay muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció? Está bien, pero yo porque me lo dices tú que la torre se diferencia del resto, hombre, luego ya sabiéndolo... Claro, pues que es un poco extraño, ¿no?, que tú construyas una torre en el centro, una torre que lo fortifique, sin vanos aparentes, porque está rasgada, tiene una especie de saeteras, etcétera, que no tiene nada que ver con el resto, ¿no lo ves? Y el resto fue creciendo poco a poco. Por tanto, es producto de distintas adendas, remociones, refacciones, lo que quieras. Familia, no sé qué, te compro, te vendo... Eso es. Bueno, pues como digo siempre, muchas gracias. Ahora vas a hacer un favor, Elías. Haces así, dices, sigue la corriente. ¿Así? ¿Cómo es? Sigue la corriente. Pues sigue la corriente. Pues eso voy a hacer. Venga. El río Piloña tiene tanta importancia aquí que hasta el concejo que atraviesa recibe el mismo nombre. La capital del concejo de Piloña es Infiesto, donde todos los años en abril se celebra el descenso de piraguas del río Piloña. Vicente, tú tienes un cargo importante, ¿eh? A nivel... Historia. A nivel río. A nivel río, bueno... Porque fundar el Club Neptuno no es... No, fundar... bueno. Fundador no soy, porque yo eso ya bien... Presidente. Presidente actual, para que este deporte de la piragua aquí en Piloña, pues oye, no desaparezca y sigamos teniendo futuro en esto, ¿no? Y que los críos vean que se puede hacer cosines y que siga habiendo piragua y disfrutar del río. Como fundador no, porque eso ya viene de mucho antes de cuando ¿Eso yo cómo era... empezó? Buena pregunta. Dionisio de la Huerta era un catalán que venía aquí a Colla, aquí al lado, de vacaciones, y él siempre tenía la cabeza muy bien despejada y dice, vamos a ir al río a pasarlo bien. Como nosotros. Solo que ahora el material de ahora ya es más fácil de manejar y de todo. Y bueno, hicieron una piragua de nylon, como de lona, de madera, y entonces hicieron un descenso, Colla, Infiesto, y dijeron, como yo os gustó mucho, y dijeron, bueno, pues Infiesto a Riondas, y ahí fue donde empezó un poco todo el tema del piragüismo en la comarca. No te digo el río Piloña, pero sí que luego vino también el Sella y, bueno, nació de una excursión. Y luego ya el primer descenso realmente del río Piloña ya fue hace más de 40 años, que lo ganó, por cierto, Emilio Llamedo, que falleció hace un par de años, que fue presidente del CODIS. Y ya este año, en mayo, hace unos cuantos meses, ya hicimos la 33 edición del descenso del Piloña. Hubo un parón ahí de 10 años que no se hizo, pues porque no había organizadores que quisieran tirar del tema, pero bueno, yo estoy ahí peleando con gente de aquí del club y bueno, vamos ahí creciendo. Con el Sella... Ostras, ¿lleváis bien? Sí, hombre. Seguro, ¿eh? Organización del Sella y Piloña, eso de la mano siempre, porque lo que hay que hacer es colaborar entre todos. Esto y un descenso muy chiquitín, y lo que aportamos es que luego en agosto, cuando hay el descenso del Sella, cuantos más piloñeses vayamos al Sella, pues mejor. Eso es lo que me encanta a mí. No ganamos nada porque somos muy malos, pero llegamos a meta todos. Bueno, tú tienes un currículum bueno, sustancioso. Quedé tercero en el Sella en el año 91 con Rafa Quevedo, hice mis cosines, siempre tengo podiums y sigo peleando. Quedé subcampeón del mundo el año pasado en Copenhague, en Dinamarca, con Rafa Carril, y bueno, sigo entrenando y luchando y intentando que los críos sigan peleando también y hacer deporte, que es lo que hay que vender. Pero a los críos, y un deporte duro, ¿eh? Ostras, sí. Hoy por hoy enganchar críos que quieran hacer piragüismo, deportes complicados, ciclismo, hoy con maquinitas y con tantas tonterías que hay, complicadillo. Pero bueno, ya te digo que yo sigo ahí. ¿Qué sistema de entrenamiento tenéis con los guajes? Mira, ¿y dónde entrenáis? Realmente este río... Bueno, ¿entrenáis aquí? No. Tengo que decirte que no. Este río pretenden que sea salmonero y no nos dejen meter una piragua
ni en el momento que no hay pesca, que es lo que no entiendo yo, que podamos disfrutar de 100 metros. Tenemos 200 metros legalizados en Villamayor, en lo que es la Llera, detrás de la estación, y ahí pueden ir los críos a remar, pero es que una persona como nosotros no podemos remar porque no hay agua y tenemos que desplazarnos siempre a Villaviciosa a poder entrenar. Por eso el piragüismo en Piloña allí es complicado. Bajamos al Puntal, tenemos piragües allí, y en Villamayor es que no se puede, solo para niños, para poder hacer algo de iniciación. No te quise desilusionar, ¿eh? No te puedo llevar yo. Es que ves el río tan guapo y dices, mira, para entrenar. Hombre, no digo que me apetezca, ¿eh? Porque... Sí disfrutaríais bastante, ¿eh? La verdad, que un día que podamos vamos a remar un poco. No. Yo... Ah, no sabes nadar, entonces. Sí. Ay, aquí hay algo. Pero ya lo dije en muchos programas. Es que yo tengo hidrofobia. Donde cubre... Tú no mires. Tú dices, Vicente, ¿cómo vamos? Aquí nada. Bien. Venga. No mires. Pero como dices tú, si no pego un bajo con la pala, no me fío. No hay problema, ya te llevo yo. ¿El descenso del río cuándo llega? ¿Cuándo lo hacéis? Siempre hacia el 20 de abril, que es cuando hay una época que no empezó la pesca y hay agua. Y puede ser viable. Si lo pretendes hacer en mayo o en junio, inviable, porque el río pierde muchísimo caudal de agua. Quédanos algo que quieras decir. Que me está prestando mucho a hablar contigo y que, que hayáis venido a hacer un programa de Piloña, del río Piloña, de hablar de piragüismo, y la verdad que me encantó. ¿Quieres decir algo de la óptica? No, ¿eh? No falta. Que te queda remar conmigo un poco un K2. Y no y aquí, pues en el Sella o cuando quieras. Ponémoste una gafa oscura y pa'lante. Vale. Voy a bajar un poco a tocar el agua. Pues venga. ¿Y tú tendrás algo que hacer? Habrá que ir a trabajar. Vicente, presidente de los Neptunos. Sí, señor. Aquí. Ya que estuvimos en Covadonga, no podía dejar de conocer a la persona que encarna el rey Pelayo en el descenso del Piloña. Todo un personaje. Toño Menéndez y el rey del río, el rey Pelayo. Bueno, el rey Pelayo, aquí la cuestión del descenso del Piloña, el descenso del Sella, pues siempre el rey Pelayo estaba marcado en el escudo del concejo, y pues siempre para hacer la fiesta en el río, pues el rey Pelayo. Contigo podríamos hablar de pesca, pero apetece más hablar del piragüismo desde la otra función de la piragua. Del organizar. Y del disfrutar, del vivir, del devenir, del no dormir, ¿no? Bueno, con los años mozos, la verdad es que en los piragües salías y no llegabas. Ahora va la cosa más controlada, ya se duerme, ya lo hacemos con mucho más cuidado. Ya hay que cuidarse porque ya no están los años para... Y es el actor. El actor. Que encarna al rey Pelayo en los dos descensos. En el del Piloña y en el del Sella. Oye, ¿y cómo te eligieron? Bueno, pues... ¿Hubo casting? Hubo casting. Se mandó al ayuntamiento de Piloña, por ejemplo, ahora estoy hablando del Sella, del censo Sella. Se mandó en su momento al ayuntamiento de Piloña que un rey, el ayuntamiento se puso en contacto con la asociación Los Tritones, de la que formó parte desde los 16 años. Y fue otra persona, salió una persona, el año siguiente que no quería nadie, bueno, cogieron a mí, pues el año siguiente otra vez y hasta hoy. ¿Cuánto lleves? Pues llevo 18 años en el Sella, y aquí en el Piloña, como faltó el descenso unos años, llevo ahora 7 de serie. O sea que estás aferrado al cargo. Aferrado al cargo, ya no, aquí no dimitimos como Juan Carlos. Tú no vas a abdicar. No abdicamos, no. En el descenso del Piloña, ¿quién te acompaña en el séquito? ¿Quién va contigo? Bueno, pues normalmente soy un escudero, que se suele llamar el escudero Piaya. ¿Piaya? Piaya, que ya en Infiesto tenemos un barrio que se llama Piaya, y como dice el escudo, adelante mi escudero, que mi caballo Piaya. Y entonces quedó Piaya. ¿Y el escudero qué tiene que hacer? El escudero acompañar al rey y defender al rey ante posibles problemas que pueda surgir. Pero nunca hay, ¿no? Nunca hay, ¿no? Pero bueno, por si acaso. ¿Y el rey qué hace? Pues el rey animar a la gente, estar animando la fiesta, estar con la gente, con la alcaldesa, con las autoridades, en el premio, con los piragüistas, hacer un poco de relaciones públicas, realmente lo del rey, ¿no? ¿Y tienes algún dicho, algún texto que tengas que...? Sí, el río del descenso de Piloña tiene su verso. A ver. Hace más de 1000 años que en este mismo lugar sucedió un hecho insigne que hoy queremos recordar. Aquí llegó don Pelayo,
y al ir al río a cruzar, vio que traía mucha agua y se podían afogar. Iban Piaya y Pinilla, sus escuderos de a pie, y tras ellos los tritones, siguiéndolos en tropel. Paro, ¿no? Porque está en la cabeza lo que... No, si está bien, si lo sabes. Bueno, es que lo sé, puedo perderme, pero... Tengo miedo que no lo sepas entero. Ay, maminina, que mieu, dijo Piaya a Pinilla, pero Pelayo arrogante respondió con voz gallarda. Adelante, mi escudero, que mi caballo Piaya. Pero viendo que sus huestes trataban de regular, solemnemente Pelayo comenzóles a explicar. En esta tierra fermosa prometo que he de fondar el condado de Piaya si el río lográis pasar. Tú, Piaya, serás conde, y tú, Piaya, mucho más. El escudo de Piloña grabado en oro tendrá tu nombre por toda una eternidad. Baja Piaya hacia el río con ánimo decidido, pero al meter la patuca dijo, cojones, qué frío. O como se diga. O como se diga. Dice, bueno, Piaya era muy mal hablado. Muy mal hablado, era muy mal hablado. Toño, después cuando acaba el descenso y vais a comer en hermandad y después cantáis, ¿hay alguna bebida típica? El calimocho. Calimocho. Calimocho del Piloña. Vino, eso que llamen una bebida refrescante... Con aroma de cola. Aroma de cola, y aquí lleva el ingrediente especial, que hay un poco de vermú. Para estar un calimocho muy piloñés. Un rey como usted, en ese descenso, ¿qué consumo medio puede llegar a tener? ¿Por tritón? No, por persona. Aproximado. Calculamos 2 litros, ya está bien. 2 litros, alguno más, alguno menos, pero la medida está sacada a 2 litros. ¿Y la jornada del rey a qué hora empieza? Pues la jornada del rey empieza a la hora del desfile, a las 3 de la tarde. ¿Tan tarde? Tan tarde, aquí se manifiesto el descenso por la tarde, ni como así. Ah, y luego acabes... Bueno. Acabas, se desfila por infiesto, se da la salida en verso, se acompaña, se va hasta Sebares a recibir a los palistas, a estar con los tritones, a estar un poco de fiesta, y el podium en Sebares a las 3 primeras embarcaciones, y después se vuelve para infiesto y ya se está entrega de premios y... Cena, verbena y después ya sí. Pero eso ya sin la capa y sin nada, ¿eh? Sin nada, bueno, cacharraje ya. Bueno, yo tengo mucho reo por ver todavía, creo. Esto... Gustaba a mí venir de escudero contigo un año. Pues estás invitado. Pero yo calimocho nada, ¿eh? Bueno, pues tomamos unos ginebres con un típico de refresco. Unos sidres. Digestivo. Digestivo. Y es un fenómeno, Toño. Calimocho, di. Estamos en el paso del Piloña por Infiestu y nos encontramos con otro santuario, el de la Virgen de la Cueva, y con un párroco pescador. Don Manuel, siguiendo la corriente no se me escapa ni una. Y aquí con el Piloña, la verdad que el santuario no pasa desapercibido, ¿no? Pues no para nadie. Y el cura párroco titular, ¿no? ¿De la parroquia de qué? ¿De Infiestu? De Infiesto, de Ques, de la Marea, bueno, 8 hasta el Tozo, una de Campo de Caso llevo. Una de Campo de Caso. También, sí. Aquí no saques, hay que salir hasta el concejo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? 6 años llevo aquí. Don Manuel, y un cura de Río, ¿no? Pues sí. Porque yo estoy allerano. Pues sí. Allerano de Moreda. De Moreda. Nací en Agüera ayer, pero desde crío en Moreda. Toda la vida viví allí, al lado del río, y nací al lado del río. Pescador. Pues sí. Pescador de almas y de alguna truchina si se deja. ¿O? Trucha, reos, algún salmón, lo que caiga. ¿Sigue pescando, don Manuel? De vez en cuando. Mucho menos que antes, pero sí. Todavía salgo algo. Y luego también estuvo en el Cares, cerca del Cares. Fui párroco de Sotres de Bunes y Camarmiñas, capital de los picos de Europa. ¿Y qué tal allí? Muy bien, encantado. Allí la vida también gira... 4 años preciosos, sí. Allí mucha vida gira también en torno al río, ¿eh? Mucha. Y de los 3 ríos, del Cares, del Piloña y del Ayer, el Ayer es mejor. Según para qué, claro, para trucha el Ayer. Ahora reo, salmón, el Cares. Y el Cares es único en el mundo. Sí, ¿eh? Eso es precioso, sí. La ruta al Cares, los Cesaquelles, todos los pozos desde Casaño hasta Panes, eso es precioso. El color del agua. El color del agua.
entorno. Y usted como pescador, que... Bueno, yo no conozco ningún pescador malo, la verdad. Porque todos... Pescamos la tira, ¿eh? Sí, y de tamaños... Contamos No hasta, sé. hasta los que se nos escapan. y Sí, todo. sí. Bueno, ahora ya está lo de la pesca sin muerte. Sí, yo por aquí toes, suelto los toes. No. La verdad que no hay muchos y tampoco de gran tamaño y todo es fuera. Cuando ¿Y vengo usted? por aquí nada más que... Y es buen pescador. Bueno, eso dicen. Sí, Eso ya te dicen. digo yo que no hay manera. Eso dicen. ¿Y usted tuvo algún hito importante como pescador? Algo reseñable. Sí, bueno, fui campeón de Asturias y subcampeón y trucha de plata y... Bueno, sí. Hasta que entré en el seminario pues ya dejé de competir. De guaje. Sí, hasta los 24 años. Con 19 fui campeón de Asturias. ¿Y con qué años empezó a pescar? La primera licencia a los 12 años, desde crío. A los 12 años. La tengo guardada. ¿Y cómo vino usted lo de la pesca? ¿En casa había En algún casa, pescador? sí. Sí. En casa, mis abuelos, mis padres, los amigos, todo, entorno todo de pescadores y cazadores. Concejo ayer. Fui también el presidente de cuadrilla más joven del Concejo ayer, con 19 años tenía cuadrilla de caza propia, fui secretario de la Asociación de Cazadores de ayer, también muy joven, etc. ¿Eres tú como un cura? No, bueno. Bueno, Dicen que no, que a veces mete menos por algo lleno, no sé. bueno. Seguirá metiéndose igual. Yo lo que venía, don Manuel, perdóneme, era lo de la cueva. Sí. ¿Cuál es el origen del santuario, de la Virgen de la Cueva aquí en Infiesto? Bueno, el profano llega al siglo XIII. Sí. Cuenta la historia que en el siglo XIII el señor de Ludeña pues iba a guerrear a las Navas de Tolosa y vino un caballero portugués a sumar sus huestes para ir a luchar allá, y cuando acabaron de guerrear este caballero portugués a quien conocían la única hija que tenían los señores de Ludeña, se enamoró de ella y cuando acabaron de guerrear volvió con intención de casarse, y cuenta la leyenda que enferma gravemente, cuando llegó pues murió en brazos de él. Ella murió en brazos del caballero portugués, y él entonces, roto el corazón, retiróse como ermitaño aquí, ¿no? Comienza a partir de ahí, aunque antiguamente dicen que si ya en la época de los visigodos y tal había un pequeño culto a la Virgen, pero vamos, la verdad que escrito, en 1535 empieza el santuario y la primera capilla dedicada primero en lugar a la Inmaculada Concepción, aunque la gente que nunca quiso, ellos siempre siguieron manteniendo el culto a la Virgen de la Cueva, que era muy anterior. Como venimos de Covadonga también, es que parece que, bueno, tanta cueva, Claro. ¿no? Bueno, los santuarios marianos son medievales todos, ¿no? En torno por ahí, siglo XIII, XIV, comiencen todos. Entonces, bueno, tanta cueva. Aquí hay un yacimiento de Siles, hace poco, cerca está la cueva del Sidrón, la gente vivía por aquí, estaba el abrigo de las cuevas, no sé. Asturias tiene muchas cuevas, con mucha historia, con muchas pinturas, con mucho Don arte. Manuel, cuando un párroco, bueno, un cura cambia de diócesis o de parroquia La parroquia. y viene para acá, también lo prepara. Esto saber qué son, qué tienen, de qué hablo, la primera homilía, el río. O usted pregunta, ¿para dónde voy a ir? ¿Vas a ir para...? ¿Hay río? No, no voy. ¿No? No, Usted prepáralo para hablar. yo me pidieron que viniese para acá cuando eso, ¿no? Y era con levantar, llevaba 9 años cerrado el santuario. Sí, es verdad que estuvo cerrado. ¿Por qué estuvo cerrado? 2000 al 2009. Es que en la parte de atrás de la capilla hubo un desprendimiento y entonces hasta que no pusieron la malla, se saneó la bóveda, todo eso y tal, pues bueno. ¿Y eso ya lo no hizo dejaron usted abrir. estando aquí o ya lo peleó usted? Porque dice que La usted- primera parte yo, después el siguiente, vamos, la primera parte estaba el coro anterior, el siguiente todo yo. Sí, 200 y pico mil euros llevamos gastados desde que estoy aquí. ¿Cuánto? Casi 250.000. Se lo llenaba. Ya, pero si hay que sacarlo en rifes, en obras de teatro, en pedípoles fuertes, etcétera, Un cura etcétera. activo, ¿no? Dicen. Cura activo y pescador. Yo sigo la corriente, don Manuel. Encantado. Lo mismo digo. Había que multiplicar los peces en el cesto, ¿eh? Pues sí. Venga, vamos.
Uno de los afluentes del Piloña, el río Espinareu, pasa por un pueblo con el mismo nombre, Espinareu, donde hay una de las mayores concentraciones de hórreos y paneras de Asturias. Aquí parece que no pasó el tiempo y se supo mantener muy bien y en muy buen estado algunos de los ejemplares más antiguos de hórreos del Principado de Asturias. Volvemos al Piloña, que atraviesa montañas y bosques repletos de vida, recónditos valles y majadas, entre los que se dan les mejores avellanes. Paro en el Pedroso, que tiene fama de ser el mejor lugar para cosecharlas. Manolo, ¿qué tal, hombre? Bien, ¿oh? ¿Tú ya? Yo bien. Sí. Vengo a ver a Luarca. Albarca. Pero ahora voy con él. Pero no quería dejarle escapar la oportunidad de hablar contigo. Porque ya es hablanero también, ¿no? Sí. De aquí. ¿De aquí? ¿De Pedroso? Del Pedroso. Sí. ¿Y es verdad que del Pedroso no hay hablanes mejores? Eso dicen. ¿Y tú qué dices? Bueno, yo digo que son buenos. Bueno, encantado de conocerte. Voy a ver a Luarca. Muy bien. Que dijeron que era muy buen hablanero, ¿eh? Sí, hombre, de primera. Ya puedes ir a verlo. Voy a verlo. Hasta luego, Manolo. Hasta luego. Bueno. Alberto Luarca. Este ye el Pichichi, el máximo goleador de Les Ablanes. Es bueno. Hombre, estos trofeos, 41 Festival de la Avellana de Infiesto 2012, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Piloña. Ese es del 13, del año pasado. Del 13, y este, del 13. Será del 13 también. ¿Estos de qué son, Luarca? Porque vengo a ver el río, Sí. y vengo a ver un poco el Espinareu desde el Piloña. Y entonces, algo aquí que me guste, que sea de todo el año, que se coma todo el año, que se hagan casadielles, que valga para todo. Les Ablanes. Les Ablanes. Claro. Y entonces preguntando llega uno a Roma, Sí. dijeron, has de ir inmediatamente al Pedroso a ver a Luarca. Y a Manolo también lo vi. Sí. Bueno, a ti esto de Les Ablanes, ¿por qué Les Ablanes de aquí son tan buenos, Luarca? ¿Qué sé yo? No empecemos con qué sé yo. No, son buenos siempre. Siempre. Yo todos los años llevo premios de la calidad de Les Ablanes. De los mejores que se presenten allí. Y Manolo también les llevó. También lo llevó el año pasado, me parece que llevó Manolo algún. ¿Y qué características tienen Les Ablanes de aquí, oh? ¿Qué sé yo? El Nada. sitio, no sé, el entorno. Son buenos, son de muy poco casco, parten muy bien y... Soy bueno para los dientes. Sí, y bueno, que son buenos. El gusto, porque de otros sitios hay ablanes tan buenos como los de aquí, pero no tienen el mismo gusto que los de aquí. Por el sabor, ¿eh? Sí, el sabor. Bueno, el sabor o el gusto, que está bien Sí, dicho. sí. Y a un ablano, que hay que uno distingue un ablano de un castaño igual, ¿eh? Sí. Yo tengo una amiga, Sí. Rocío, que ve un manzano y cree que hay un ablano. Sí. ¿Serio? Sí, bueno, que no los conoce, claro. Oye, durante el año, ¿cómo cuidáis el ablano? ¿Abonáislo? No los cuidamos gran cosa. Estoy pillando la palabra así, hombre. Bueno. Limpiámosles y dejamos... Limpiarles, sí, hombre. Limpiámosles, hay que quitarles lo que echen nuevo y pódase, córtense les cañes grandes para poder bajarles. Y va limpiándose como si fuese una vid, ¿no? Lo que echen, lo nuevo. Y lo que no va para mangos. Sí, para mangos, para el fuego. Que... Mira, todo eso que tienen, sí. Eso cholo todo este año. Eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo cuando se... Ahí bien, Manolo. ¿Qué decías, Manolo? No, yo digo que
De lo que me preguntabas. No, de lo de cuidar el ablano. El ablano, si se cuiden y se abonen con el estiércol de las vacas, dan el doble. Dan más, sí. Sí, están Yo dos. los míos están allí para verles, ahí para allá. Pero, ¿le echáis cucho? Sí, Y la poda. sí, sí, En la limpiarlo poda. todo. Hay que limpiarles todo. Limpiarlo y que no tenga nada porquería. Todos los años les hay que limpiar para que... Eso, Limpiámosle mira, todos los- ese no hay falta limpiarles porque limpian las gallines. Y luego, decía yo, lo que quitáis después del ablano, lo que no va, córtase también para mangos. Bueno, pero... Sí, pero no lo echamos para No mangos. lo echamos pa' mangos. Picámoslo para el fuego, Para el fuego. para quemarlo. Pero, y los fesorios y... Ah, sí, hombre, mango. pero eso- ¿Con qué lo mangáis? Mangámoslo con otro, del ablano macho que está por los montes. ¿Y cómo, Sí, se, es bueno. ¿Y cómo se distingue un ablano macho de un ablano Muy hembra? fácil, en fruto nada más. En fruto. En fruto. El ablano macho dales ablanes un poquitín largues. Alargáis, ¿eh? Sí, Y muy dures. y muy duros, no se pueden partir con la boca. ¿Cómo se distingue el macho ablano de la ablana? En eso, en la blana. en la blana que lleva la larga y- en fruto. Es más figuda. En fruto. El ablano. Sí, y muy Sí. dura. Y muy dura, para partirla es muy dura. ¿Y cuando cogéis los ablanes, dónde les guardáis? ¿En un horro? No, aquí no, hay horros. Es lo único aquí que no hay tenemos horros. horro. Ahí en Espinareo bastante. Sí, en Espinareo, sí. Ah. Y aquí en un pueblo que se acabó, que está parado, Les Cuerries. Sí. Hay 4 por lo menos. Hay 4 o 5 horros también. Ah, te digo una cosa. Recogerles ablanes y más labor de mujer o de paisano. No, ahora de paisanos. Ahora, paisanas, mujeres no hay. No hay. Hay una sola. Una nada más. La Pero mujer de esa paisana. esa señora... Bueno, nosotros que hicimos paisana. Ya la Oye, paisana. atender. Sí. ¿Y dónde les guardáis? ¿Vas a apañarles tal? ¿Con el gavito bajas el canón, coges esos ablanes o cogéis españáis desde el suelo? No, hay que En una agarrarles. fardela de tela. En una Vamos fardela. echándoles. Y luego a un saco. A un saco y luego llévense para Y luego casa. llévense para casa. Hay que tener cuidado con los ratones, ¿eh? No, no pasa nada. No. Homelo. Por muchos que coman. Nosotros echámosles en portal. Sí, ¿con el carapiello o suelto? No, con el carapiello. Pongo unos tableros Sí, y écholes en una pila en portal. como si fuese un secadero. Sí, no, el secadero no. Para que vayan morcando. Para que suelten la piel. Para que suelten el Para que garapiello. suelten el garapiello, para luego escogerles, para llevarles a venderles. ¿Y con el carapiello qué hacéis? Tiralo. Tirarlo, claro. Ese no vale para nada. Eso no vale para nada. ¿No valdrá para el huerto a lo mejor? ¿O? No, Lleva- nada, no, nada. O para abonar, para las para nada vaques. vale. Para las No, vaques será muy fuerte, ¿eh? Nada, yo tiro los ahí delante de casa, que antes era huerto de patates. Y ahí están todo el año. Ahora ya desaparecieron. Tengo ahí unos ovelles y pisarles y tirarles abajo todo eso. ¿Y cogéis, recolectáis más cosas aparte de ablanes, nueces o castañes o...? Mira, No, es nogal, decir, da una Este está cantidad bien bárbara. amañoso, ¿eh? ¿Eh? Está mañosín, este. Pero lo Sí. peor es el limilo. ¿El qué? Hay que subirlo. el limelu. Ah, limilo. Pero ya es muy peligroso. Pero este da muy buenas nueces, muy buenas, pero Va, a quedarse bien todo también. sí, muy buenas, pero ¿sabes lo que pasa? Que les pisen los coches. No, hay los coches, hay que madrugar mucho, sí, a pañales, pero rompen mucho al caer, porque tienen el casco muy delgado Sí. y rompen Si todo. cayeran en prau nada, pero como caen aquí en cemento. ¿Y el fruto que cae, para quién lle? ¿Para el amo o para el que lo recoge? No, hombre, para el amo. Para el que lo recoge, Aquí no. es propiedad todo. Ya, pero si yo vengo por esta calella Bueno, y si cae... cae- No, sí, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Tú Vaya. vienes por esta calle y está lleno de nueces que cayeron por la noche a lo mejor y apañes, llenes los bolsos y nadie te di nada. Pero todos los días no, ¿eh? No, todos los días no, pero bueno. Bueno, pero aquí no hay raterismo. No hay raterismo. No, No, no. no. Ni Por falta aquí no. que haz. No, ¿No? habrá lo bastante, pero otros sitios. Supongo. Aquí, entonces, sois 3 habitantes. 4. 4. El tu fío y tú, Y- la tu señora y tú. Sí. No hay más. ¿Y bien turista a ver ablanes o eso? No, suelen venir. Ahora quieren mandar gente, como ya no podemos nosotros, quieren mandar gente a recoger ablanes.
a recogerles para nosotros, ayudamos. Sí. Pero sin pagallos ni nada. Uy, vaya bien. Sí, sí, pero no queremos, no saben. No saben, agarren un gavito y agarren una caña y lo primero que hacen es romperla. Hay que saber tirar. Pero habrá que enseñarlos. Claro, para eso quieren, mandar gente, para enseñarlos. Vamos a recoger estos trofeos, ¿eh? Dime, ¿qué me decís, Manolo? No, nada. Hay que llevar esto para casa, que riñeros a tu mujer, ¿eh? Riñemos. Bueno, digo yo, porque ella querrá tener los trofeos guardados. No, tenemoslos por ahí. Tenemos en Infiesto, en piso de Infiesto, qué sé yo, les guapes están en Infiesto todos. ¿Y para qué quieres tanta metralla? Aquí no, vas a asomar a la puerta de casa, verás los que tengo ahí. Vamos a asomar. Diz Manolo que para qué quieres tanta metralla. Para nada. Y les copes pierden el... Tienes que hacer un museo. Les copes pierden el baño de seguida, porque son de mala clase. ¿A ti qué más te da si ganes una cada año? No, dos. ¿No? Y yo creo que algún año gané 3. El amo, hombre. Y el amo, ¿eh? Pero yo quería más dinero que copes. No confundir el dinero con el prestigio. Luarca, es mentira para ti. Hombre, por Dios. No sé. Todo ¿Qué es dinero. Dinero? Eso y podría ser a barbo, ¿o qué? Claro. No, el dinero. El dinero. El río Piloña termina su recorrido hacia el oriente asturiano, desembocando en el río Sella, en Arriondas. Antes ya vimos dónde se junta el Güeña con el Sella. Y ahora, para terminar, aquí se junta el Piloña con el Sella. El maravilloso Sella. Pero el Sella será para seguir la corriente otro día. Ríos pequeños. ¿Y cuánto dan de sí?